No olviden algo muy importante. Cuando se... Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En dirección de proyectos emitido por la Universidad Benito Juárez de México. Bien, establecimiento, proposición, colocación. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea la hora o el lugar donde nos estén viendo. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera parte de una tesis, que es la realidad problemática. Pero antes vamos a comentar lo que es una tesis, empezando por su etimología y dando algunos conceptos de diferentes universidades para que tengamos claro lo que es una tesis y sobre todo dirigida a nuestra carrera. Es importante conocer la etimología de las palabras. Vamos entonces a hablar de la etimología de la palabra tesis. La palabra tesis proviene del latín thesis, que a su vez del griego thesis, al cual se traduce como establecimiento, proposición, colocación. Es decir, hace una referencia a una afirmación que ha tenido que pasar por una demostración, argumentación y justificación para demostrar una verdad. Según la Universidad La Salle Victoria de México, una tesis es un documento académico cuyo propósito se centra en la contribución al conocimiento y o aporte de soluciones innovadoras a problemáticas específicas en una disciplina científica en particular, el cual se traduce en un trabajo de investigación original que sigue una rigurosidad metodológica. Una tesis da como fruto un nuevo conocimiento. Bien amigos, entonces para el tema de lo que es realidad problemática, primero tenemos que saber los conceptos. Entonces aquí vamos a ver los determinados conceptos que nos van a ayudar a complementar nuestra idea. Muy bien, de acuerdo a la Universidad Privada de Trujillo, realidad problemática es una secuencia expositiva de ideas que describe la realidad desde la amplia perspectiva del tema de investigación. El tema es presentado en la situación actual, caracterizando al objeto de conocimiento, síntomas y causas, e identificando situaciones futuras, o sea, un pronóstico. La realidad problemática se basa en evidencias empíricas y documentales y orienta el estudio prospectivamente, control al pronóstico. La redacción debe ser fluida y coherente, sin especificar títulos ni subtítulos e ir de lo general a lo particular. La situación problemática tiene dos términos que metodológicamente son importantes definir por separado. Primero, el significado de situación, que en términos generales, según la RAE, son el conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento. La realidad y sus necesidades, al ser infinitas, requieren ser delimitadas, situadas en un lugar, en un estado de desarrollo y tiempo-espacio. Situado el objeto de estudio, es más viable caracterizarlo. Al respecto, el Manual de Publicaciones de la APA refiere que, como regla general, describa los grupos de una manera más específica posible. Según los autores García y García, mencionan que la situación problemática debe ser concreta y delimitada. Con ello, defendemos la idea de que las investigaciones educacionales primordialmente asumen situaciones problemáticas específicas de la práctica educativa, pedagógica y didáctica, por cuanto la novedad y utilidad de la investigación educacional consiste en encontrar soluciones científicas fundamentadas a los problemas del proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje. El otro término es el de problemática, que según Hernández es algo dudoso, poco probable, que no es cierto, inconstante, desconocido o ignorado, cuestionable e indiscutible, en fin, caótico. Por su parte, la nuez indica que lo problemático es un estado de desigualdad, contradicción o necesidad educativa. En suma, la situación problemática o realidad problemática
constituye factores o circunstancias contradictorias de vacíos cognitivos o de obstáculo con existencia real e independencia del sujeto, pero con afección por el que se interesa en comprenderlo y eventualmente resolverlo. La palabra realidad problemática, como hemos escuchado y visto también en las imágenes, va dirigido básicamente al problema que existe, dirigido a situaciones puntuales. A ver, por ejemplo, podemos ver problemas puntuales que ocurran, como ocurre en Brasil, por decirlo de manera internacional, problemas puntuales que ocurran en España, problemas puntuales que ocurran en Lima, problemas puntuales que ocurran se me ocurre, puede ser en Iquitos. Pero Alejandro, es muy genérico, temas puntuales, temas específicos. Aquí va. Entonces voy a hablar de un tema que englobe a todo. Se me ocurre el suelo. ¿Qué pasa con los suelos, por ejemplo? Los suelos no van a permitir ser la base para la construcción de algo. Puede ser construcción de carreteras, puede ser construcción de edificaciones. ¿Qué pasa si el suelo falla? Entonces tenemos que ver qué problema está pasando para que el suelo esté fallando. Entonces, ¿qué problema está pasando en España? ¿Qué problema pasa en Brasil? ¿Qué problema pasa en Perú? Básicamente en Lima, mejor dicho. ¿Y qué problema, por ejemplo, pasa en Iquitos? Ya. Y esto me quiere decir que la problemática tiene 3 enfoques. Para un enfoque internacional, hablamos de que Brasil, España. Un enfoque nacional, hablamos, digamos, Lima. Y un enfoque local, por si estamos haciendo el trabajo básicamente en Iquitos. Miren cómo vamos delimitando. Ahora, pero más al lado de suelos, el suelo es muy genérico. Aquí vamos. Entonces, ¿qué suelos existen en Iquitos? Iquitos tiene un suelo bastante arcilloso. Entonces, tenemos que buscar cuál es la realidad problemática en España, por ejemplo, basado en lugares donde tenga suelo arcilloso. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los problemas que están originando? ¿Cuáles son las situaciones que están siendo adversas para que se dé una buena construcción? Realidad problemática, una internacional. Otra, lo mismo en Brasil. ¿Qué zona de Brasil es arcillosa? Por ejemplo, de colinda con el Perú, que también es la parte amazónica. Ahí también hay parte de Brasil que es arcilloso. Entonces, por ende, va a haber problemas. Va a haber problemas, llámese para hacer alguna edificación, o problemas para, tal vez, se me ocurre hacer un tipo de bypass, por ejemplo, ¿no? A veces saldría carísimo traer material de préstamo para estabilizar ese suelo. Entonces, pensar de alguna manera, alguna forma, cómo estabilizar ese suelo. Entonces, eso me hace a mí cuestionarme y pensar, ¿cómo poder solucionar ese problema? ¿No? Ahora, toqué Iquitos, bueno, en Lima también tiene partes que tiene que suelo arcilloso, por ejemplo, Jicamarca. Jicamarca es una zona donde hay bastante influencia de arcilla en los suelos, ¿no? Y así podemos dar un montón de situaciones, pero hay que identificar el problema que hay referido a ese punto. Ahora, como ya se explicó con antelación, primero tengo que saber el problema para poder saber el título. Entonces, que yo ya sé el título para saber el problema, al revés. Entonces, yo me enfrasco primero en buscar, en ir a dónde voy a hacer el trabajo. Si es en Iquitos, ahí digo, wow, mira, tenemos graves problemas con los suelos arcillosos. ¿Qué hacemos? Entonces vemos información sobre ello, sobre la realidad problemática, los problemas que tenemos en Iquitos, los problemas que están pasando, caray, cuáles son las limitaciones, ¿no? Y de ahí nos vamos a ver qué se dice de los suelos arcillosos
con respecto a Lima. Y hablamos de ello, hablamos de Lima, hablamos de lo que sucede. A ver, ¿y qué se dice de los problemas de suelos arcillosos que ocurre, como dijimos, en Brasil, que ocurre en España? Entonces ya tenemos esa realidad problemática de los enfoques internacional, nacional y local. Entonces eso me va a ayudar a mí a poder identificar la formulación del problema. Entonces vamos a dejar algo puntual. Escríbame aquí en los comentarios, escríbame ¿qué creen ustedes que podríamos formular como problema? ¿Cuál podría ser nuestra formulación del problema? Para que en base a ello podamos generar nuestro título y nuestra posible solución. Pero también se me ocurre algo muy interesante. Abajo, también en los comentarios, a ver, dime, ¿cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu tema? Tal vez lo podemos comentar y podemos llegar a muy buenas explicaciones, procedimientos asertivos, y como dice el dicho, dos cabezas piensan más que una. No olviden algo muy importante: cuando se tiene identificado el problema, la solución está al 95%. Bien, muchas gracias, que tengan un buen día y sobre todo piensen que todos tenemos algo de investigador. Bendiciones, muchas gracias.